Cristo Jesús, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pastor Juan les saluda. Puestos aquí, vamos a orar ya. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Queremos agradecerte por darnos este tiempo para poder alabarte, agradecerte. Queremos en primer lugar pedirte la dirección, la bendición y la fortaleza tuya sobre estos tres eventos muy especiales que queremos hacer. En primer lugar queremos cantar esta hermosa canción. Gracias por darnos nuestras voces, nuestras fuerzas y los ánimos y las ganas. En segundo lugar, también queremos estudiar tu santa palabra en cuanto a la oración. Y en tercer lugar, queremos también seguir en bendición tuya, agradecerte a ti, poner y dejar nuestras peticiones en tus manos, sabiendo que tú nos vas a bendecir de acuerdo a tu santa voluntad y tu tiempo. Gracias por cada hermano que se encuentra aquí. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento ya. ¿Saben? Si tienen boletines. Dice así, en la portada, dice Iglesia Bíblica Bautista, Dios es fiel. Recuerden que este es Cayambe 2022, noviembre 30. ¿Qué día es hoy? Cuidado que mañana ya cobran el sueldo y cuídense mucho que Cayambe hay ladrones. ¿Qué día es hoy? Miércoles, hoy es día miércoles 30, ¿ya? Este es el boletín número 240. Bienvenidos, tomen asiento por favor. Saben, a continuación vamos a observar la palabra de Dios. Si usted tiene en su Biblia, o tiene en su mentalidad, o tiene virtualmente, y también tiene en su boletín, vamos a leer Salmos 55, versículos números 16 al 17. Pongámonos de pie y leemos con voz fuerte, con ganas, con ánimos, ¿ya? Así dice la palabra de Dios a la voz de tres. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Amén. Tomen asiento ya. A continuación vamos a cantar una hermosa canción. Esta canción se titula Vasijas rotas. Esto está refiriendo no a ollas o cosas rotas, está refiriéndose a nuestros corazones. Amén. Pasen nomás. Buenas tardes con todos, qué gusto poder estar aquí. Pongámonos de pie y vamos a empezar este estudio de la palabra del Señor. Primero adorando y alabando a nuestro Señor. Entonces lo vamos a cantar a nuestro Dios. Así
parte intermedia y vamos a aprender algo diferente al libro de Apocalipsis por esta vez. Así es que vamos a ir leyendo ya. 1, 2, 3. Toma mi amor. Ya son atrás de ella. Vamos a ir leyendo con muchos ánimos, con muchas ganas. Y dice así, mi amor. Estudios bíblicos Bautista Dios es fiel. Número 3, la oración. Amén. Vamos a ver a continuación, vamos a ver en la palabra de Dios un texto muy importante. Vamos a estudiar 3 textos de la palabra de Dios y está en 1 Tesalonicenses, capítulos números 5, versículos números 16 al 18. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a leer, ¿ya? Hasta la siguiente caso, me parece que sí lo puse, yo creo. Leamos todos ahí, pongamos de pie y leamos. Dice así la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, ¿ya? ¿Saben? Vamos a observar, vamos a estudiar estos versículos y una vez leído, usted tiene como título, ¿qué dice ahí? Mi carencita. Dice título, la oración. Amén. Entonces, recuerden que la oración en sí misma es un tema bastante amplio y bastante grande en realidad. Por esta razón vamos a ver, usted tiene como tema, es una pregunta muy interesante. ¿Qué dice ahí, Juanita? Y tema, ¿por qué debemos orar y ser gratos? Amén. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué debemos orar y ser gratos? Primero, ¿qué es gratos? ¿Sí saben qué es? No dice gatos groseros, gratos. Ya, agradecidos. Recuerden que la palabra gratos es agradecidos. ¿Alguien más? ¿Por qué debemos orar y ser gratos? Porque Cristo murió en la cruz, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Por qué debemos orar y ser gratos? Porque cuando una persona nos da algo, siempre uno se agradece. Entonces, como una forma de agradecer a Dios sería orando, ya que por medio de esto podemos hablar con Él. Amén. Muy bien, es verdad. ¿Algo más de pronto? ¿Por ahí alguien que quiera añadir algo más? Muy bien, entonces si no hay más, no nos pongo más nerviosos ni nada de ello. A continuación es esta frase que dice ahí, creo que a Franklin le toca leer. Amén. Vamos a observar entonces el primer mandato muy necesario en por qué debemos orar y ser gratos a Dios. Es que usted tiene como número 1 Romanos. ¿Qué dice ahí, mi estimado Néstor? Resistir igual a estar, Tesalonicenses 5:16. Amén. Entonces vamos a recuerde que la palabra estar es también resistir o también residir, y la palabra de Dios va a ser a continuación, creo que puse, dice así. ¿Quién quiere leer esa parte de la palabra de Dios? A Santicita, ¿qué dice ahí? Estar siempre gozosos. Amén. Entonces verán, hermanas y hermanos, hay 3 palabritas. Dice, estad siempre gozosos. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre, no lo pases ahí, estad siempre gozosos. Entonces, hermana y hermano, es muy importante entender, en especial la palabra estad. Antes de pasar, recuerde que no está haciendo caer en cuenta que usted siempre va a estar de sonrisas a sonrisas. No siempre usted va a estar ahí mostrando los dientes y todo eso. No siempre usted va a estar contento ahí. No habla de eso en realidad. Es algo interno. Aunque usted vaya y trabaje fuerte, de pronto tenga una enfermedad, le roben o hagan algo, usted va a sentir ese contentamiento interno en su corazón. No sé si les ha pasado eso a usted.
a veces se lastima o tiene algún problema o alguien le insulta, no le va bien el trabajo, se cansa y todo eso. Pero ¿qué dice usted? Gracias a Dios lo hice en realidad, y si de eso no me hace valer, pues ya es culpa de él o de él. ¿Se da cuenta? Vamos a ver a continuación. Yo le puse en pantalla a quien le toca leer ahí. Joshua, que dice, a ti te toca, amigo. Estar es un verbo conjugado en tiempo presente, activo, imperativo, de la segunda persona del pronombre personal es en singular. Exacto, cuando dice en tiempo presente es ahorita, estar. Si yo le digo, vamos a orar, entonces usted debe estar listo ahí. ¿Se da cuenta? Activo, ¿no? Recuerda que es lo contrario de pasivo. O sea, ahí con ganas, con ánimos. No es que vamos a decir, bueno, vamos a orar. O sea, no, sino activo, con vida. La palabra imperativo es continuo, que no tiene principio ni fin. De la segunda persona del pronombre personal, recuerde eso, es yo, tú, él, nosotros, él, vosotros, ellos. Está referido a eso, ¿ya? Entonces, hermana y hermano, no sé si puse a continuación, pero la palabra estar no está, creo, puesto. No está, ponle más atrás, donde dice estar. Eso. La palabra estar, hermana y hermano, es una orden primeramente. No manda que, bueno, como yo estoy con problemas, entonces ya decaído, cabizbajo, con los mocos abajo, mal peinado, o sea, no dice eso. Están siempre gozosos, porque somos hijos de Dios. Es una orden, es un mandato, es un mandamiento que Papito Dios nos da a usted, a mí. Por lo tanto, cada hija y cada hijo de Dios simple y llanamente debemos cumplir, debemos obedecer. Y eso es todo, ¿entendió? Recuerden, en el idioma griego, todos los verbos terminados en ar, et, id, od, ut son mandamientos, son órdenes, son estatutos dadas por Dios, y nosotros simple y llanamente, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Y eso es todo. Eso es lo mejor. Yo me acuerdo, sabía trabajar haciendo el aseo. Ustedes saben, ¿cuántos conocen el Parque Elegir? Así hermano, los que conocen, ya, Juanita, ya, Karencita, mi amor, Randy, ¿también conoces? Parque Elegir, San Isidro. ¿Néstor? ¿No conoces Parque? Si conoces, ya, todos conocen, ¿verdad? Entonces, al lado del Parque Elegido, al lado norte, hay un edificio que se llama el Banco Préstamo. Tiene 20 pisos ese edificio, no sé si han visto. Que fuera puesto latas en realidad de ahí. Entonces, yo recuerdo que tocaba entrar a las 7 de la mañana y salir 3 del punto. Y todo, 3 de la tarde. Y todo el día tocaba hacer el aseo y lavar los baños y todo eso, trapear, pillantar el piso y todo eso. Entonces uno ya en la tarde se salía cansado en realidad. Y a veces tocaba ir a estudiar, porque estaba estudiando también en el seminario, en la universidad, igual. Era cansado en realidad. Pero uno se sube al bus y es como que va relajándose. Y lo que hacía es orar a Papito Dios, pero no porque estoy cansado, llegaba a las clases y decía, aquí estoy llegando, he hecho pedazos, no. Dios nos da fuerzas, dice, están siempre gozosos. Entonces, a veces las cosas son muy difíciles y duras, pero aquí estamos. Hermanas y hermanos, recuerden eso, a pesar de las difíciles circunstancias, a pesar de las difíciles situaciones, a pesar de las difíciles tribulaciones, el cristiano nosotros siempre tenemos motivo para regocijarnos, para alegrarnos. El Señor nuestro Dios Todopoderoso es el gobernante soberano y cumplirá sus propósitos en nuestras vidas. Entonces, el gozo cristiano no se basa en las circunstancias, no se basa de que ahora, wow, me han pagado el sueldo básico. No se basa en las situaciones, no se basa en las tribulaciones, sino, ¿saben qué? En la obediencia, en un crecimiento y conocimiento de Dios y en el porvenir seguro de la vida eterna con Cristo.
En eso se basa, ¿verdad? ¿A dónde se vuelve? Debemos recordar que el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Para ser más exacto, el gozo, recuerden que es la segunda cualidad del fruto del Espíritu Santo. ¿Alguien se acuerda? Amor, ¿qué más sigue de ahí? Gozo, luego, exacto. Entonces, ¿saben? Por lo tanto, nosotros tenemos la segunda cualidad del fruto del Espíritu Santo desde el momento que recibimos, creímos y aceptamos a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Desde ahí tenemos gozo. Entonces, hay que estar en esa bendición del bendito Dios. Entonces, hermana y hermano, yo les animo, mantengamos en ese gozo, en ese regocijo y en ese contentamiento. Esto no significa que vamos a estar riéndonos, que vamos a estar sonriéndonos, más bien es algo interno, es algo que sucede en nuestros corazones. ¿Entendieron? Ese es cuando dice, están siempre gozosos. Ahora, recuerden que en ese momento no eran trabajos, no era enfermedad. ¿Saben qué era? Eran persecuciones. Imagínense que hoy le mataban a su papá, mañana ya me tocaba a la mamá, pasado ya me tocaba a mí, a mi hijo y así. Pero en medio de eso dijo, están siempre gozosos. ¿Cuál sería ese gozo que la iglesia de Tesalonicenses tenía? En que hoy mató a mi papá, pero yo voy a ver allá en los cielos, en la presencia del bendito Dios, a mi Dios Todopoderoso, a mi papá, a mi mamá que mató. ¿Se dan cuenta? Eso es, hermana y hermano. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta por ahí tal vez? No, ya, sigamos ahora. El segundo mandato muy necesario, el por qué debemos orar y ser gratos a Dios. Usted tiene como número 2 hermanos ahí, sí que dice mi amor. Rogar, orar, 1 Tesalonicenses 5:17. Amén. Entonces vamos a poner la siguiente. Saben, la palabra de Dios dice, asimismo hay 3 palabras. ¿Saben qué dice? Leamos todos. 1, 2, no pases hoy. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Recuerden que son 3 palabritas más. Orar sin cesar. ¿Por qué dirá orar? Porque es un mandato. Amén. ¿Por qué es un verbo? Amén. ¿Por qué más? No hay negociación. No hay negociación, si no es como cuando usted llega a una tienda, de pronto a un almacén, y dice, ¿sabe qué? ¿Cómo está ese pantalón? A $30. ¿No da 25? No, dice. Entonces, ¿a 26? No, dice. Hasta 27 también le alcanza. Entonces uno llega y dice, ¿sabe qué? A $26.50 ya, ni para usted ni para mí. ¿Y qué dice la señora? Ah, bueno, llévelo. Eso es negocio, ¿sí? Entonces, en este caso, no, o sea, con Dios no podemos hacer eso. Dios simplemente manda que oremos. Si usted está cansada en su trabajo, ¿qué va a hacer? Decirles, ay, te giras, ahora sí esta plantación de trabajo, ¿por qué no estudié bien? No, hay que orar a Papito Dios y pedir fuerzas ahí y decir, Papito Dios, tú mandas que debemos orar sin cesar. Quiero y necesito mucha fuerza y necesito seguir en bendición tuya, en la fortaleza tuya y seguir adelante. Si de pronto usted está viajando y wow, tiene que hacer algo, ora, Papito Dios, recuerde esto, orar sin cesar, están siempre gozosos. No se amargue, hermana y hermano, porque algunos que wow, ya pasa algo, ya amargados y tristes y haciendo berrinches, la verdad. Llegan a casa, es que no has hecho esto, que no hay comida, que pásame esto, otro, y wow, hay cosas, ¿verdad? No, hay que estar gozosos, hay que estar contentos y orar al bendito Dios y tranquilizar, controlar, porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver como número 1. A continuación, ¿saben qué dice ahí? Dice, 1. Orar es un verbo conjugado en tiempo presente, activo imperativo de la segunda persona del pronombre personal en singular. Amén. O sea, esto es orar sin cansar.
Si en la mañana la que usted dijo, ay, me pasó todo trabajar, pero se puso a orar y al mediodía otra vez, a la tarde otra vez. ¿Cuántos han orado al entrar a su trabajo? ¿Sí oran al entrar a su trabajo? ¿O no? ¿Y al salir de su trabajo? Toca salir y corre corrido y corre y wow, se va alocándose, ¿verdad? Ni siquiera se acuerda de gracias, papito Dios, en verdad me ayudaste. ¡Ay, qué duro, qué feo! Por fin me voy a casita, voy a ver a mi amor, voy a ver a mi hijito o a mi hijito, voy a cocinar esta rica comida. No pasa eso muchas veces, ¿verdad? Si lo dices, ay, te miro, y ahora me toca ir a casa y ese solo acostado y toca ver a mis hijos y cocinar y lavar y planchar. Ay. ¿Se da cuenta? No, hermana, y en verdad, orar es un verbo, hay que orar al papito Dios, pedir fuerzas y ánimos al papito Dios. Muchas veces las cosas no van a salir como pensamos y planificamos, pero lo más importante es que usted ya dijo, papito Dios, encomendó, papito Dios. Aún encomendando a papito Dios, a veces las cosas no van a salir bien. Entonces, ¿qué hay que decir? Decir gracias al papito Dios, en verdad. Te pedí, oré, aunque no salió bien, pero aquí estoy yo. Y gracias, tú tienes un propósito. No es que vamos a decir, ¿qué tiraste? Ya no voy a orar. Mañana, ¿qué voy a orar? Yo orando y ese Dios ni siquiera escucha, más mal me salió. No así, porque ya estamos más complicando nosotros mismos en realidad, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, eso, recuerden que orar está en este momento, es algo activo, es algo que tiene continuidad, presente, pasado y futuro, y es la segunda persona. Entonces, vamos a observar el número 2, que dice, en esta parte, número 2 dice así, orad. Primeramente repite 17 veces y viene del idioma griego que es 4336. La escritura, recuerden este número strange, la escritura, y la palabrita dice proseu homai. Proseu homai, traducido al castellano, es orar. Eso ya. Vamos a ver qué significa. ¿A quién le toca? Orar repite 17 veces. Suplicar, adorar, hacer oración, orar, pedir una orden de Dios. Amén. Eso es lo que significa, ¿se da cuenta? Es suplicar al papito Dios. No tampoco decir, como la palabra dice que a Dios voy a tratar y tener como mi amigo. A un amigo o una amiga se le tiene confianza, se dicen cosas que a veces no se le dice a cualquiera. Pero sí hay una reverencia que hay que tener al papito Dios. Es nuestro amigo Dios, pero hay que hacer con reverencia. No es que vamos a ir y decir, ahora sí viejo, voy a empezar a trabajar, ayudarásme ya. No se puede orar así, sino decir, papito Dios, voy a empezar a trabajar, tú vas a estar conmigo, me vas a dar fuerzas y ánimos. Mañana lo que va a cobrar, o no sé cómo va a ser, pero creo que ninguno los paga físicamente, ¿verdad? Sino creo que les hacen un depósito. ¿O cómo es? ¿Siempre les hacen los depósitos para pagar? Ah, ya. ¿Y a ti también carecita o te pagan bien en gente? Entonces, pero cuando usted cobre, lo primero, ¿qué es lo que debe hacer cuando usted cobre su dinero? Muy bacán, sí, con eso, sí, yo así me voy al cuarto del pollo, al show de paz. No, le voy a invitar a esa. En este caso, no le voy a llevar a esa caminista. Yo solita me voy a comer allá. Y ahí comiendo, solita a hablar con mi mamá, pasa la caminita. Entonces, no, lo primero que hay que hacer es agradecer a papito y decir, gracias, en verdad, wow, 30 días de trabajo y ha sido duro. Y ahora sí quiero gastar con bien y bajo la bendición tuya. ¿Se da cuenta? Eso es suplicar. Y usted cuando va a entrar a trabajar, no se aburra. No digo al animal, no aburra, no estoy diciendo no se aburra, ¿ya? Entonces, Pablo exhorta a los tesalonicenses a seguir fielmente una vida de oración como la del Pablo. Número 3, ¿qué dice ahí Joshua Pablo? Ya, no sé quién leer ahí. Orar sin cesar no significa hacerlo constantemente,
sino ser persistente y coherente en las oraciones. Amén. Eso es lo que significa cuando dice orar sin cesar. No es que usted va a estar, empieza a 7 en punto y hasta las 7 de la noche orando. No, está diciendo eso. Usted se levanta, ¿qué hace? ¿Cuál es su primera reacción al levantar? De pronto a veces pasa el tiempo y de pronto ya está atrasado. ¡Wow! Y ahora, y ahora el bus camina, perdón, carecía que el gobierno me dijo, camina, vamos, levántate, ves, estoy atrasado y corre ahí vamos, ahí. No, aún estando atrasado, la primera reacción debe ser agradecer a Papito Dios porque le dio un día más de vida y de salud. ¿Se da cuenta? Eso es la verdad. Eso es lo que hay que hacer, hermano y hermano. Pero ¿qué hacen ustedes al levantar? Lo primerito al levantar, ¿qué hacen? Ya, mi amor, orar. Carmencita, ¿qué haces, mija, al levantarte en la mañana? Qué bueno. Mi estimado Néstor, Sanisica, ¿qué haces al levantarte? Ya, Joshua, ¿qué haces? Al levantarte. Estas ganas, ¿no? Eso es una verdad. O sea, al despertar, al levantarse, ¿qué hay que hacer? Orar a Papito Dios. Agradecer porque para que puedan este día yo estar en la bendición suya. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es. Si yo oré al levantar, voy a orar también al entrar a mi trabajo, al ir a mis estudios, al estar en mi negocio. A mediodía voy a orar, tal vez porque voy a servir el alimento. Al alimentarme voy a orar. A eso está diciendo orar, orar sin cesar. Si de pronto pasa algo, uno de nuestros familiares, vamos a orar primero, no a desesperar y a preocuparse. Y ahora sí, ¿qué hago? Que llamemos por teléfono, que la ambulancia, que este otro. No sabe ni qué hacer. Y adiós a un lado. Y después que ya la ambulancia le lleva y ya todo está bien, ay, Señor, ahora sí vamos a orar. No es así. La primera reacción debe ser orar a Papito Dios. O sea, si hoy oré, lo hago mañana, lo voy a hacer pasado mañana y en otros días, mientras Dios nos da la vida y la salud, hay que orar a Papito Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Vamos a observar ahora el tercer mandato muy necesario, el por qué debemos orar y ser gratos a Dios. Usted tiene como el número 3 a manos. ¿Aquí le toca leer? ¿A Karencita? Ya suele leer. Renacer igual a todos. Primero de Tesalonicenses 5:18, Reina Valera 1912. Exacto. Amén. Reconocer, decía, no es renacer. Dice reconocer. ¿Ya? Ahora, vamos a continuación, ponme por favor. Vamos a leer puestos de pie, Primera Tesalonicenses 5:18. ¿Ya? Pongámonos de pie y leamos, por favor. Usted tiene en pantalla. A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tomen asiento, ¿ya? Hermanas y hermanos, aquí habla algo muy importante. Primero dice dar gracias en todo. No dice dar gracias por todo, sino en todo. Y vamos a entender eso, ¿ya? A continuación yo le puse la palabra, no sé qué le toca leer ahí, mi mamá. Dice así, dar. Es un verbo conjugado en tiempo presente, activo, imperativo de la segunda persona del pronombre personal en singular. Exactamente. Entonces la palabra dar es una orden, es algo que está vivo, es algo que en este momento sucede, es algo que hoy sucede, mañana también, o sea, en los días futuros. Y cuando digo pronombre personal está diciendo a usted, a mí, nuestro Dios está mandando. Dice, dar gracias en todo. Ahora en este caso, no es dar gracias por todo, sino en todo. Ahí está la diferencia. Entonces, si de pronto, imagínense, yo estoy trabajando, yo voy a dar gracias a Papito Dios, estoy en problemas, voy a dar gracias a Papito Dios. Aún a veces cuando caigo en pecado voy a dar gracias a Papito Dios, pero
Hay oración cuando nosotros caemos en pecado, hay una oración de confesión, hay una oración de perdón que hay que hacer. Entonces, no siempre vamos a estar dando gracias por todo, ¿se dan cuenta? Imagínense, sino en todo. Esa es la diferencia aquí. Y la otra parte dice, porque esta es la voluntad de Dios, o sea, esta es la voluntad directa de Dios, que los que estamos aquí, los que están escuchando y los que están viendo, deben dar gracias al bendito Dios. Deben perseverar, permanecer, animarse y orar al bendito Dios. Nuestra primera reacción debe ser dar gracias al bendito Dios. O sea, orar, pedir la dirección, las fuerzas del ánimo. No sé si ustedes han pasado eso. Ustedes están trabajando y dale, y wow, estoy ya ve el reloj, y wow, ya va a llegar a las 3. Y wow, y el señor o el jefe dice, ¿sabe que tiene que quedar hasta las 6? ¿Qué hace ahí? ¡Ah, qué tenía que ir a pagarme la deuda y ahora qué hago con este? Tengo que quedar hasta las 6. Por esto yo no sé qué ir, es verdad que molestes, no quería venir a esta plantación, qué fea esta plantación. ¿Será eso bueno? No, en realidad es bueno decir muchas gracias, bendito Dios, tú tienes un propósito en verdad. Ustedes están trabajando, de pronto su esposo, su esposa, o de pronto su hija, su hijo se va a enfermarse y le llaman y le dicen, ¿sabes? Su hija está llamando y usted le corre ahí para pedir permiso y se va. A veces no puede hacer nada, está en esa desesperación. ¿Pero qué hay que hacer primero? Orar, pedir, dar gracias al bendito Dios. Esa es la primera reacción. No debemos ser impulsivos y de una, ahora sí. Y después que ya está todo, ahí queremos dar gracias al bendito Dios. No es así la situación, ¿ya? Vamos a observar, creo que puse la siguiente. ¿Qué dice ahí? Mientras que el reloj se trae. ¿Qué dice ahí? Aquí no te lo veo. Gratitud debería caracterizar la vida del cristiano en cualquier circunstancia, no agradecer por todo, sino en todo. Exactamente. Pablo declara cada énfasis que es la voluntad de Dios. Un ejemplo en el Antiguo Testamento sobre esto se encuentra en la vida de Job, cuando perdió su dinero, perdió sus hijos y su salud. Job bendijo el nombre de Dios. A pesar de sus tragedias personales, enfermedades y pérdidas. Sus hijos se murieron, perdió todo lo que tenía, toda su riqueza, a los empleados le mataron. Y lo más triste, a él le cogió una enfermedad muy grave y tuvo que refugiarse, él solo, aislarse. Era como el COVID en realidad. Y solito ahí. Entonces, no debido a ellas, nada habla con mayor poder de andar con Dios que la continua gratitud. Cada uno de nosotros debemos ser gratos, agradecidos y dar gracias al bendito Dios. Porque no es casualidad de lo que en este momento está. No es casualidad de que, wow, me tocó trabajar. No es casualidad de que usted tenga dinero. No es una casualidad de lo que respiramos, de las fuerzas que tenemos, de la sabiduría. Por eso hay que agradecer al bendito Dios. Y como usted sabe, tarde o temprano Cristo vendrá y nos llevará. Y estaremos en ese descanso y disfrutaremos de todo lo que nosotros merecemos allá en los cielos, en la presencia del bendito Dios. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Amén. Y cógele el micrófono para preguntas. La pregunta es, solo cuando es pecado no se debe agradecer, o hay otra cosa. No, siempre hay que agradecer. Por eso te digo, inclusive que en el pecado hay que agradecer. O sea, el hecho de que tú pecas no vas a agradecer y decir gracias Dios por permitir a caer en este pecado, no vas a decirlo, sino tú vas a agradecer, a pesar de que caí en este pecado, tú me perdonaste, me ayudaste, te doy gracias, Padre de Dios. En ese sentido, sí. La diferencia por todo, en todo, ¿cuál es? Lo que pasa es que cuando dice por todo es, bueno, tú estás caminando y wow, o sea, a veces pierdes ese, no se olvida de Dios en realidad, pero estás caminando o estás trabajando en ese momento, o sea, constante. Cuando dice por todo es
de 7 en punto, o las 24 horas al día, yo voy a estar agradeciendo. A eso se requiere por todo. Eso no podemos hacer. Hay un momento dado donde nosotros ya nos concentramos en nuestros trabajos, en nuestras lecturas, en nuestros negocios y en lo que tenemos que hacer. Pero hay un momento dado que nosotros dejamos eso en pausa y agradecemos al papito Dios, oramos al papito Dios. Eso ya. Entonces vamos a observar y como conclusión, pones los manos. Esto es todo en cuanto a la oración. Sigamos adelante, por favor. Recuerden, vamos a retomar en el siguiente estudio de la palabra de Dios con la serie de estudios titulada El Apocalipsis. Número 1, a continuación, como reflexión, hermana y hermano, hoy es el momento de reflexionar. Y les hago estas siguientes preguntas y contesten en sus corazones, ¿ya? ¿Sabe? ¿Está siempre en el gozo de nuestro Señor Jesús usted? ¿Está viviendo en el gozo de nuestro Señor Jesucristo? Recuerden que la primera pregunta es, ¿está siempre en el gozo de nuestro Señor Jesucristo? La otra pregunta es, ¿está viviendo en el gozo de nuestro Señor Jesucristo? La siguiente reflexión, ¿está orando a Dios constantemente, persistentemente y continuamente? ¿Está viviendo agradecido, papito Dios? ¿Está agradecido, está siendo grato y está dando gracias a Dios cada día en oración? ¿Cómo está? Número 2, aplicación. ¿Sabe? Por lo tanto, nuestra aplicación es 1, vivir gozosos bajo la guía del Espíritu Santo. No se amargue, hermana y hermano. A veces hay pequeñas cosas que no les salen bien. Imagínense, a veces, wow, la sopa está sin sal. O a veces, wow, se va al mercado y, wow, no ha habido algo que a usted le encanta y enojadote, ¿no? O sea, o enojadota y, no debe ser así. Vivir gozoso bajo la guía del Espíritu Santo. 2, vivir y tener una vida de oración constante con Dios. Ore a papito Dios en su trabajo, en su casa, en nuestra iglesia, donde sea. Ore a papito Dios. 3, vivir agradecido, bendecido y comprometido con Dios y tener una comunión continua con papito Dios. Número 3, invitación. Hermana y hermano, les invito muy cordialmente que cada uno de nosotros acerquemos a la presencia de papito Dios en oración para agradecer, para pedir, para estar en grato, para que vivamos en ese gozo de Dios y estemos agradecidos por todo. Y si esto no está sucediendo, entonces pidamos perdón y vivamos para papito Dios a través de la oración. Por si acaso, en este caso, para aquellas personas que de pronto están en dudas en la salvación, es bueno decir también, de pronto uno de ustedes aquí, o alguien que está observando de las 3 personas, si usted no está seguro, hay 3 decisiones muy importantes que hay que tomar en la vida. A continuación, ¿sabe? La primera decisión es saber cuál es mi destino. Si continuar en la vida tal y como está y tener el infierno eterno, o tener el momento de recibir, aceptar y creer en Cristo Jesús, tener la vida eterna. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Juan 1, 12 al 13, así dice el texto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13, los cuales no son engendrados de sangre, 1, ni de voluntad de carne, 2, ni de voluntad de varón, 3, no es el hijo, sino de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces usted y yo no hicimos nada. No debe hacer nada, sino tomar la decisión de recibir, aceptar y creer en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Alguien, si no está seguro, pase adelante y vamos a orar para que pueda recibir, aceptar y creer en Cristo Jesús. Puestos de pie, vamos a orar y luego para poder tener esa comunicación los unos a los otros y agradecer al papito Dios por las peticiones que tenemos. Oremos, ¿ya? Padre Celestial, gracias te damos en esta noche una vez más. Gracias por enseñarnos estos 3 versículos tan importantes, fundamentales y necesarios. Agradecemos por enseñarnos que debemos estar siempre gozosos, debemos orar sin cesar, debemos dar gracias en todo porque esto es tu voluntad, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te agradezco de manera muy especial porque la hermana llamada que se encuentra aquí.
También por las hermanas y hermanos que aún pudiendo no pueden venir. Tú sabes la situación, las circunstancias. Dejo en tus manos que ellos vivan y sigan en realidad y recuerden lo que tu bendito Dios estás haciendo. Gracias por esta serie, por este estudio de tu palabra en cuanto a la oración y por la canción que hemos cantado. Y ahora pues permítenos, bendito Dios, a poner en tus manos a orar por algunas peticiones y agradecimientos que tenemos de nuestra amada Iglesia Bíblica Bautista Dios es fiel. Gracias por bendecirnos y te bendecimos en gran manera. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dale besito, por favor. Ya amor también desconectando. Saben, las hermanas y hermanos que están conectados en Facebook, quisiera agradecer de manera muy especial. Que pobrecito Dios los bendiga, los proteja y los cuide. Bendiciones y hasta pronto. Muchas gracias.